Ok, antes que todo tenemos que primero conocer el contexto donde se dio o cómo se dio esa teoría. Es, Pierre Bourdieu toma esta teoría en base a un libro llamado El Capital de Marx. En este libro se nos muestra esa lucha que hay en todas las clases sociales. Ok, siempre habrá una lucha entre quienes gobiernan y los dominados de esos gobernadores. Y siempre habrá esas ganas de los dominados de seguir adelante, o sea, de no ser dominados. Y siempre, por su parte, nos muestran, o bueno, estará ahí las ganas de los dominantes de permanecer siendo dominantes. Entonces, el señor Pierre Bourdieu toma esa lucha como referencia y dice que en cada campo se presenta esta lucha, y es aquí de donde saca su teoría de los campos. Pierre Bourdieu establece el campus como un espacio de juego donde se establecen diferentes luchas o conflictos de intereses entre los participantes. Este espacio puede ser físico o no físico, y en estos campos puede estar el campo político, el campo literario, el campo científico, etc. Por parte de los agentes, siempre hay una lucha de ser el que domine el campo, es decir, alcanzar el poder. Y hay unas luchas internas en los que ya dominan y los dominados, que quieren dominar. Estos lo hacen utilizando sus capitales y sus hábitos. Bourdieu nos da un ejemplo. Él coloca una serie de personas en un museo y les dice que observen y critiquen una pintura. Estas personas, porque son diferentes personas de diferentes clases sociales, nos van a dar puntos diferentes de lo que piensan sobre esa pintura gracias a la visión de mundo que tienen, a las experiencias que tienen, a la formación incluso intelectual que tienen. Incluso cada persona tiene un capital diferente, un capital ya sea cultural, ya sea económico, ya sea científico, y utilizarán esa manera de ver las cosas, de ver esa pintura junto a su capital para de algún modo participar dentro de ese campo. Por ejemplo, si yo estuviera presente en, no sé, en cualquier guerra, por ejemplo, en la masacre que hizo Hitler, si yo estuve presente en esa guerra que hubo, yo tengo esa experiencia y voy a saber sobre eso mejor que cualquiera persona que no estuvo, porque pues ya yo tengo la experiencia sobre eso. Es decir, esta experiencia yo la utilizaría de herramienta para dominar el campo, porque ya yo tengo un conocimiento cultural sobre lo que pasó. Otro ejemplo es el de Gabriel García Márquez en el campo de la literatura. Todas las personas que quieran pertenecer a ese campo y saben que Gabriel García es el que está dominando ese campo, van a querer escribir como él para pertenecer a ese campo. En fin, el campo es un espacio de lucha entre diferentes agentes que buscan ganar un lugar y dominar ese campo. Cada campo se define por el capital que está en el juego, y vemos que el capital no es más que los bienes acumulados, los cuales se producen, se distribuyen, se consumen, se invierten o se pierden. También vemos que hay un poder simbólico, que es el poder que tienen las personas de hacer las cosas solamente diciendo algo. Ese poder se puede construir la verdad, imponer una visión y clasificar los grupos sociales con ese poder simbólico. También vemos que en el campus las agentes luchan por obtener esa legitimidad, ese poder, ese capital simbólico.
Bourdieu hace una comparación de la importancia de su teoría dentro de la literatura. Primero, hay que analizar la posición del campo en relación con el campo del poder. Así, podemos descubrir que el campo literario, por ejemplo, está incluido en el campo del poder, donde está ocupando una posición dominada. Segundo, tenemos que establecer las estructuras objetivas de las relaciones entre las posiciones ocupadas por los agentes o las instituciones que compiten dentro de los campos. Y tercero, tenemos que analizar los hábitos de los agentes, es decir, los diferentes sistemas de disposiciones que estos adquieren mediante la interiorización de un tipo determinado de condiciones sociales y económicas, y que encuentran en una trayectoria definida dentro del campo considerado. En otras palabras, el campo literario es un campo de fuerzas al mismo tiempo que un camino de luchas que tiende a transformar o a conservar la relación de fuerzas establecidas. Es decir, cada uno de los agentes empeña la fuerza, que es el capital, que adquirió por las luchas anteriores en las estrategias que dependen en su orientación, de su posición en las relaciones de fuerza, es decir, de su capital específico. Un punto importante del campo literario es que las actitudes de los autores surgen como tomas de posiciones ante una situación, ante otras tomas de posición. Bourdieu decía que los autores condenados por sus fracasos o por sus éxitos, conseguidos con malas artes y lisas, y llanamente abocados a ser tachados de la historia de la literatura, modifiquen el funcionamiento del campo debido a su existencia misma y a las reacciones que en él suscitan. Es decir, cada persona que está en el campo literario, cada autor, toma una posición ante un problema que hay en la sociedad. Toma una posición de defender, de decir mediante sus obras qué es lo que está pasando, de darnos a conocer esa sociedad tal cual como es, con ese problema. Por eso es que dicen que el autor es la voz de su generación, el defensor de su generación, porque él lleva a sus escritos problemas que la sociedad presenta.